Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo la Sabiduría de la Kabbalah. Hoy nos acompaña Carlos Purroy, instructor de KView. Hola Carlos. Hola Seba, encantado. Bueno, con todo lo que hemos hablado del propósito de la creación, son los anteriores videos a este, hemos hablado también mucho de qué lindo sería un mundo donde la gente comprendiera lo que es el amor al prójimo. También hemos hablado sobre la importancia de los grupos. Entonces yo quiero desarrollar ahora qué desafíos enfrentamos como individuos y como una sociedad para avanzar hacia el propósito de la creación. Bueno, es un desafío el más grande que tenemos, que es llegar a una sociedad humana, nos dicen los cabalistas. Llegar a ser una familia humana verdaderamente, porque según nos explican, nosotros procedemos de una misma alma, de un mismo lugar, solo que ahora no lo sentimos. Entonces nuestro desafío ahora consiste obviamente en reconstruir esa familia interna y por encima verdaderamente de religiones, ideologías, pensamientos, nacionalidades, culturas. Imagínate, ¿no? Qué gran desafío ¿no? Cuando vemos que estamos totalmente polarizados. Y esto, paradójicamente, voy a decir una cosa interesante, que es que paradójicamente parece como que estoy muy lejos de esa familia humana, ¿no? Porque yo veo que la polarización es extrema, cada vez más problemas entre naciones, más problemas entre ideologías, más problemas entre religiones, más problemas entre sociedades y culturas, más problemas entre trabajadores y patronos. ¿Qué estamos encontrando? Que se está fraccionando todo. Y los cabalistas nos dicen que cuanto más siento la fuerza contraria, más cerca estoy de sentir el opuesto. Es como si tú ahora y yo estamos bien lejos, pero tú tuvieras una soguita, yo tuviera otra soga y yo te tirara mucho. Cuanto más te tiro aquí, tú más me sientes. Cuanto más me tiras tú a mí, más yo te siento. Es decir, que todo esto, toda esta aparente crisis que siente el ser humano por no llegar a formar por su egoísmo esta única naturaleza humana, esta única familia global, lo que hace es que en realidad estemos más cerca de ella, todavía más cerca. ¿Por qué? Porque yo estoy sintiendo la necesidad de llegar a ella en una forma muchísimo más fuerte. Siento lo opuesto mucho más. Los cabalistas, podríamos expandirnos ahí mucho, hablan de panim y ajoraim, es decir, rostro y espalda. Entonces, nosotros percibimos la espalda, estamos percibiendo un lado oscuro, estamos percibiendo la parte, entre comillas, negra, pero solo tenemos que dar la vuelta. Y ese es el acto que podemos realizar libremente entre nosotros para poder ver el rostro, revelar esa abundancia, esa belleza de la que hemos hablado tanto en el propósito. Claro, y pareciera eso, como decíamos, ¿no? Uno lo mira y piensa, es tan difícil, ¿no? Porque en el mundo que vivimos con tantas diferencias entre unos y otros, pero a la misma vez, por lo que me decía, es que también hay una simpleza, también como decía al principio, ¿no? Que lo simple es oculto, lo esencial está oculto a nosotros. Hay una simpleza que es el amor mismo, que pareciera también tan difícil de alcanzar y a veces es simple. ¿Qué enseñanzas tiene la Kabbalah para nosotros en ese sentido, hacia el futuro, hacia comprender y adaptarnos entre nosotros? Sí, los cabalistas nos hablan siempre del deseo, ¿no? Entonces nosotros somos básicamente, en esto que has dicho, que de la simpleza, solo nos dicen que tenemos dos tipos de deseos. Le llaman deseos de llegar al Creador o Israel y el deseo de la naturaleza del mundo, los deseos del mundo. Entonces esos dos deseos están en el interior de la persona. Ahora yo tengo que empezar a discernir esos deseos dentro de mí, activarlos. El deseo del mundo están activados por la naturaleza intrínseca del hombre, es esencial. El deseo de querer llegar a él, eso tengo que activarlo.
lo activa la luz, un poquito, un chiquitito, en una dosis chiquitita. Y a partir de ahí es el hombre el que tiene que realizar el esfuerzo. Ese es el esfuerzo que tenemos que realizar, activarnos unos a otros, esa potencial altruista, ese potencial de otorgamiento que cada ser humano tiene. Hay como un, ¿sabes? Esto lo saben bien en la sociología, hay como un concepto de masa crítica. No es necesario que todos disparemos a la vez ese punto. Es necesario que ese punto sea cuantitativo y cualitativo y vaya creciendo hasta llegar al punto en que despertará a toda la humanidad. Así nos dicen los cabalistas. Entonces, eso es lo que nos da la Kabbalah. La Kabbalah nos da la posibilidad de activar el punto en el corazón que llaman, o esa tendencia de querer llegar al creador, al propósito de la creación, conectarlo además a los demás, a una red. Ahora que hablamos una red, hablamos de esa red de puntos en el corazón, crear conexiones fuertes. Y en esa conexión, ahí se revela la fuerza superior y eso es una red de contención para el resto del ego de la humanidad, donde el ego de la humanidad después se depositará en paz. Es decir, que es crear esa masa crítica en la que actuará la fuerza superior como un conducto para poder como reposar, equilibrar el deseo de recibir, el egoísmo de la humanidad que se dispara de una forma exponencial. Es muy lindo lo que estás diciendo de esa resolución final, ¿no? de amor y de otorgamiento. También ahora me pensaba también en esto de que hablábamos al principio. Existe una especie de odio infundado en las personas también. Hablábamos de diferentes ideologías, diferentes puntos de vista o religiones. Tal vez yo nunca me he cruzado con una persona de ese pensamiento o nunca he tenido una conversación seria con esa persona, pero bueno, nosotros tenemos español, yo soy argentino. Pareciera que a veces hemos nacido ya con eso, ¿no? Como que es algo que cargamos en nuestras espaldas. Nos han enseñado a odiar a otras personas o a pensar de una manera diferente a esas otras personas, entonces por eso las rechazamos. Pero a la misma vez pensaba en esto de que tenemos un montón de otras similitudes también, pues somos seres humanos, como vivimos en el mismo planeta, seguramente somos padres, tenemos hijos. Entonces, ¿por qué pareciera que ese odio es tan fuerte, tan grande, cuando en realidad lo que nos divide y nos separa es algo tan pequeño? Porque son pequeñas cosas, o incluso a veces son cosas tan abstractas que nosotros mismos nunca hemos afrontado, nunca hemos tenido la experiencia, pero invaden todas nuestras relaciones, invaden todo nuestro planeta. Sí, fíjate que es muy simple, porque mi ego no puede desarrollarse si no es en base a la diferenciación con el otro. Es decir, es un contraste, es una ley del contraste. Yo no puedo tener sensaciones si no tengo contrarios. Entonces, ¿qué ocurre? Que es muy fácil confundir desarrollo con contrario. Solo me voy a desarrollar si estoy en contra tuyo. Esto es lo que... Claro, ¿qué ocurre? Que eso solo lo empiezo, ese algoritmo, lo empiezo a implementar cuando solo activo mi deseo de recibir con el fin de recibir, que es el desarrollo de la humanidad hasta este momento. Por lo tanto, es inherente a la naturaleza humana el desarrollar el ego, y es inherente odiar al mundo. ¿Por qué? Porque de esa forma yo me voy a desarrollar. Si no tengo contrario o contraste, no puedo tener estímulo, no puedo tener ningún tipo de desarrollo. Es como un niño. Para desarrollar su psicomotricidad, que necesita un árbol, necesita un tronco, necesita una piedra, necesita saltar, algo que... Es decir, necesita resistencias, contrarios, que le permitan desarrollar. Pelea, lo vemos, el cachorreo, ¿no? de los bebés cuando son pequeñitos, toda la naturaleza. Necesitan contrarios para desarrollarse. El ego humano lo ha llevado eso hasta la última consecuencia. Es que yo te tengo que exterminar a ti para yo ser, para yo existir. Y ese algoritmo es el que hay que derribar. Y ese es el algoritmo que derriba el amor. Porque es al contrario.
solo podré desarrollarme si estoy junto a ti. Quiero hacerte unas últimas 2 preguntas. Por un lado, hablar justamente de esto mismo, ¿no? Del odio, de que parecía también que es una forma de unidad, porque mucha gente también se une en ese momento de odiar a algo o a alguien o un grupo de personas. También une a otras personas. Vemos en una guerra, por ejemplo, una nación se une en torno a eso. Entonces, ¿qué pasa con la unidad? Entonces, ¿cómo podemos alcanzar la unidad? Porque parecía que la única forma siempre es en oposición a alguien o a algo. Entonces tenemos que buscar una unidad superior, que esté por encima de mi ego. Es decir, yo siempre que la unidad la busque en mi ego, voy a encontrar opositores. Sea lo que sea. Este compró más, mira qué carro tiene, jolín, ¿por qué lo compró? Mira qué trabajo aquel, ¿por qué yo no puedo tener ese trabajo? Joder, qué pelotudos de River ganaron el partido y yo aquí que perdimos, no sé qué. Siempre voy a encontrar odio en referencia a eso. En ese tipo de unidad. La unidad es esencial, pero para que yo me una, yo necesito un propósito superior. Es como decir, para que yo tenga un círculo perfecto, necesito un único punto. Bueno, sabemos, esto lo llaman los cabalistas línea y gul, y círculo, cap, línea y círculo. Es decir, para que yo encuentre verdaderamente una manifestación coherente, unida, armoniosa, necesito un único punto, constante. Y ese punto constante es la fuerza de otorgamiento y amor que viene del creador, que no viene de la criatura. Por eso necesitamos, es como un cono, ¿no? Si toda la humanidad está ahí y pide, ¿qué quiere decir pide? Lanza una línea, ¿no? Como un boom hacia ese centro, boom, se va generando ese cono. Y ese cono, boom, inmediatamente genera una focalización y genera una armonía sobre toda la humanidad. Es un poco visual lo que estoy diciendo, ¿no? Pero todos podemos entenderlo. Básicamente es que yo tengo que encontrar por encima de mis valores, creencias, necesito encontrar la raíz que me conecta contigo, a pesar de que tú seas de Tandil o que seas de Argentina, que tengas culturas diferentes, que yo que sé, que no sé qué cosas diferentes tenemos tú y yo, ¿no? Entonces, a partir de eso es lo que buscan los cabalistas. Por eso es importante una sociedad cabalista. Porque la sociedad cabalista caben todos. ¿Por qué? Yo no miro si es de una religión, si es de un país, o si es de una tradición, o tiene una cultura. Por Dios, que haga lo que quiera. Es vegetariano, que coma vegetales. Que es carnívoro, que coma animales. No pasa nada. Maravilloso. A partir de ahí yo no busco la conexión en ese nivel, porque si no voy a ser animalista y estaré matando a mi amigo que come carne. ¿Por qué comes carne? Entonces, a partir de ahí, yo tengo que buscar una razón superior para mi conexión contigo. Entonces, eso es lo que buscamos dentro del entorno cabalístico. Y bueno, por último, dame un poco de esperanza. ¿Podremos alcanzar este propósito de la creación? Bueno, no solo hay esperanza, es que lo tenemos que cumplir. Tenemos que llegar a él. O sea, es como decir que es como un mandato, ¿no? ¿Sabes? Cuando hacíamos los juegos de pista, ¿no? Y estás ahí en las pistas y tu padre te ha puesto el típico juego y te pone pistas para despistarte también, ¿no? Entonces parece que estamos muy despistados, pero no. Está siempre, esa fuerza superior siempre nos va a dar todo para que lleguemos. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Es decir, solo tenemos que estar sensibles. Tenemos que ser cada vez más perceptivos. Tenemos que, ¿sabes? Como querer sentir esa fuerza. Y poco a poco vamos a recibir. Y poco a poco conseguiremos este propósito y esa esperanza se va a cumplimentar de una forma fehaciente y verídica, real. Y es más, fíjate, nos dicen los cabalistas que puede ser ya. O sea, no hay que esperar ni a un cielo, ni un paraíso, ni otras vidas. No, si queremos, ya. Bueno, Carlos, muchas gracias por darnos esperanza, por acompañarnos hoy en este programa. No olviden suscribirse, en la descripción del video están todos los links a nuestras redes y hasta la próxima.